que sorprendido Chenda, pregunta qué, como que levantarse, diciendo que tenía 5 años que no se ponía de pie, pero inmediatamente queda sorprendido debido a que podía sentir sus piernas, y bastante alegre le pregunta al protagonista que cómo lo había hecho, cuya cosa el prota dice que en realidad, era muy sencillo, diciendo que éste estaba afligido por el ki helado, y San Shen son refino píldoras de energía pura de Yang para nutrirlo, pero eso solamente era una solución temporal, y para abordar la causa principal hay que neutralizar el ki helado y eliminar el veneno de ki helado, y la píldora de fuego místico que el refino, podía hacer eso, pero solamente es de segundo nivel, y mientras Chenda Shen se encontraba levantándose, el prota le dice que necesitaban la energía pura del Yang para ayudarle a recuperarse, a lo que finalmente, Chenda terminó colocándose de pie y abrazándose con el abuelo del protagonista, estos lloraban debido a que habían pasado demasiados años y por fin podía ponerse de pie nuevamente, comentando que el prota era realmente excepcional, y estaba tan celoso de él por eso, cuya cosa el abuelo le dice que si le hubiese contado al protagonista sobre su situación antes, tal vez no hubiese tenido que sufrir tanto, respondiendo Chenda que no importaba, que ya estaba muy contento con poder ponerse de pie de nuevo, que tenía todo lo que quería, pero el prota le dice que tenía que comandar un ejército, y dirigirse al este en unos días, y no debía estar tan deprimido, a lo que sorprendido le pregunta al prota, que si acaso comandaría un ejército y lo dirigiría al este, diciendo que solamente podía sentarse allí y recordar la vida que había llevado en el ejército, que sí que sabía cómo bromear, a lo que el protagonista le pregunta que si acaso apostaban sobre eso, a lo que Chenda Shen pregunta que si era cierto, lo que el protagonista decía sobre comandar un ejército, por lo que el abuelo del prota le dice que tendría que pedirle ese favor, a lo que comenta que, aunque aún no se haya recuperado por completo, en esa ocasión necesitaba de su ayuda. Con esto, Chen Dashen se encontraba demasiado conmovido diciendo que nunca habría imaginado que el Chen Dashen volvería a llevar una armadura y entraría en un campo de batalla, por lo que haciendo una reverencia al abuelo del protagonista, termina pidiendo que le cuente sobre ello, que seguiría sus órdenes, a lo que termina haciendo una sonrisa bastante espantosa, mirando al prota, el cual preguntaba bastante asustado qué estaba haciendo, pero acercándose al prota le dice que realmente era un alquimista de segundo nivel y ahora le creía, preguntando que ya que es un alquimista de segundo nivel, diría tener cosas buenas, que si acaso era verdad, pero el prota le pregunta que cómo podría tener cosas buenas. A lo que su abuelo le hace una mirada aterradora y termina lanzándole un montón de flechazos de palabras diciéndole que como no tendría cosas buenas, dice que a donde se había ido el tesoro de la familia Li, que había vaciado cientos de años de ahorros, que incluso la bóveda del tesoro ha desaparecido, que si no lo hubiera visto él mismo, no lo hubiera creído, que si era tan pobre que tenía que llevarse también la cueva, a lo que terminó sacándole un montón de píldoras que estimulan el talento oculto y otras que erradican los demonios internos, a lo que tiempo más tarde estos terminaron reuniéndose con el comandante Xiao, a lo que, sumamente sorprendido pregunta si no era Chen Dashen y que si acaso el prota se había convertido en un rey marcial, diciendo Chen Dashen que habían sido 5 duros años. Preguntando el comandante Xiao que si acaso no había sido eliminado por el veneno de ki helado muchos años atrás, pero el abuelo del prota dice que eso es una historia para otro momento. Estos terminaron explicándole la situación al general, el cual después de enterarse de la situación, le pregunta al prota que por qué no le había pedido ayuda, diciendo que si a su majestad no le importara, lo haría, pero el abuelo del prota le dice que también fue herido por la batalla. Dice que esto solamente era un joven señor marcial, sin las habilidades para ayudarlo directamente, por lo que solamente podía ocultarlo de todos. A lo que Xiao le pregunta al protagonista que si había encontrado una cura para él, cuya cosa el prota afirma, diciendo que había refinado algunas píldoras de fuego místico, que pueden suprimir los efectos del veneno del ki helado, diciendo que es solo de segundo nivel, así que sus efectos son limitados. Y si querían que se recuperen por completo necesitarían el ki puro de la energía del yang de la profesora Luo, y mientras le comenta que si le devolviera la salud, llamando a Jiarron el cual le entrega algunas píldoras. Terminó diciendo que esperaba que pudiese ayudar a la familia Li en algunos asuntos. Comandante termina diciendo que lo entendía, diciendo que para recibir ayuda debía devolver el favor, diciendo que podía estar de acuerdo con 3 cosas,
pero que no le haga las peticiones demasiado difíciles, cuya cosa el protagonista termina aceptando, a lo que la profesora Lo, bastante sorprendida, pregunta al prota que si había logrado refinar píldoras de segundo nivel, que cómo lo había hecho. Pero el prota dice que no fue a propósito, que solamente tuvo un poco de suerte, cuya cosa la profesora Lugo dice que si ese es el caso, que éste había mantenido sus talentos ocultos, y ésta se había dejado engañar por sus maniobras, diciendo que incluso había hecho que se preocupara por él en aquel entonces, a lo que el protagonista termina agradeciendo a la profesora Lo por todo lo que había hecho por él. Este le dice que una vez termine de ayudarle a curar por completo al tío Chen y al comandante Xiao, la familia Li le pagaría con lo que ésta necesite, diciendo ésta que el comandante Xiao y el tío Chen eran dos pilares importantes del Estado, por lo que ayudarlo está dentro de sus obligaciones y no había necesidad de compensaciones, a lo que bastante sonrojada. Esta le dice al protagonista que si algún día tiene la inspiración, no debe olvidar tocarle la melodía de Guanlin para ella. Que ésta quería escucharla, a lo que con una sonrisa el prota le responde que la tocaría para ella, que no debía preocuparse, a lo que el abuelo del protagonista termina gritando que todo el mundo allí es un invitado importante y debían quedarse todos en la mansión Li, diciendo que se dirigiría a la corte al día siguiente, por la mañana, y solicitaría la orden de traslado, por lo que el prota le dice a Jiarrón que debía ocuparse de las cosas del tratamiento, debido a que éste entraría en reclusión, a lo que un poco más tarde en la sala de entrenamiento de la familia Li, el prota pensaba que había estado entrenando con los métodos más rigurosos y nunca se había alejado del camino más ideal, y en esas condiciones incluso sin ninguna ayuda, ya debería haberse convertido en un maestro marcial, pero incluso después de absorber el extraño veneno de Men Bai y el verdadero ki de cientos de eruditos, todavía estaba atascado como un simple guerrero marcial de 7 estrellas, a lo que, entrando dentro de su conciencia, el protagonista se encontraba mirando el monumento del dios del mundo dentro de su mente, diciendo que había visto a mucha gente establecer espacios ampliados en el interior de armas místicas, y la mayoría de ellos utilizaron formaciones para fusionar el espacio distorsionado con el objeto deseado, y aunque uno pusiese su marca utilizando su conciencia, seguiría siendo un espacio silencioso, diciendo que el espacio que el monumento del dios del mundo creó dentro de su conciencia parece estar lleno de vida, y es como un reino secreto, y se sentía muy vivo, comentando que en todo el continente de Tiangu, el número de personas capaces de refinar un monumento como ese, era casi nulo, diciendo que ese monumento puede condensar la conciencia divina de una persona y desarrollar directamente su alma, y las leyes de ese monumento divino son bastante extrañas, muy diferentes a las del mundo exterior, a lo que vemos como el protagonista parecía estar dividido entre su conciencia y el mundo real, pensando que mientras su alma se desarrolla y condensa el poder del alma, su cuerpo estará absorbiendo el ki natural del exterior. Que sin duda, había dos leyes diferentes, y si era así, éste podría cultivar su alma y su cuerpo al mismo tiempo, a lo que éste comienza a entrenar en el mundo real su cuerpo, utilizando una de las técnicas del cuerpo tirano de templado del cuerpo, mientras que en su conciencia se encontraba practicando la técnica de la gran expansión divina, para aumentar el poder de su alma, y utilizando el poder de su espada, activa la gravedad aumentada 30 veces, mientras que en su conciencia, con él poder de su alma, éste se encontraba refinando aquel monumento del dios del mundo, a la vez que con su espada rompía varias piedras espirituales de origen y utilizando una técnica para manifestar y absorber. Este comienza a absorber aquellas piedras, pensando que en efecto su alma, su cuerpo y su ki están sutilmente interconectados entre sí, pensando que incluso es capaz de absorber la energía de unas 8 piedras de origen a la vez, que cuando estaba en ese nivel en su vida anterior, se consideraba algo imposible el hecho de poder absorber 2 piedras de origen, pensando que ahora que estaba cultivando 3 atributos a la vez, incluso los artistas marciales de mayor nivel, podrían no tener mejor ki primordial que él, y partiendo más piedras de origen y absorbiéndolas, éste piensa que una vez se convierta en un soberano marcial del reino de los 9 cielos, quien en todo el continente de Tiangu podría rivalizar con él, y partiendo más piedras, éste comienza a crear un camino de ki, para absorberlo todo, y tras absorber todo aquello, el cuerpo del protagonista parecía estar a punto de explotar, pensando el prota que había absorbido demasiado, pensando que fue demasiado ambicioso, a lo que se altera bastante,
pensando que éste iba a explotar. A lo que después de un rato, vemos al prota el cual parece haber controlado la situación, comenta que tenía una sensación familiar, y pensando que no podía soportarlo, que si acaso su cuerpo se estaba rompiendo, y gritando que eso era ridículo, que cómo era eso posible, que se negaba a seguir siendo un guerrero de 7 estrellas, a lo que forzando su cuerpo al límite, termina abriéndose paso a la fuerza, logrando un avance a guerrero marcial de 8 estrellas, a lo que bastante feliz, comenta que finalmente lo había logrado y seguía vivo, pensando que aquella situación fue muy peligrosa. Y no debería jugar así con su vida en el futuro, diciendo que si una sola cosa hubiese salido mal, habría perdido la vida. Pero conociendo al protagonista el cual ya saben que es bastante mentiroso y definitivamente lo intentará nuevamente en el futuro, a lo que vemos como llega el abuelo del prota, diciendo que había un asunto urgente. Comenta que no quería molestarle, pero mirando al prota le pregunta qué le había pasado, que si acaso se convirtió en un guerrero marcial de 8 estrellas, a lo que le dice que si no le hubiese molestado habría salido de su reclusión como un maestro marcial, a lo que sorprendido su abuelo mirándolo bien, le dice que se había convertido en un guerrero marcial de 7 estrellas anteriormente, que si se había convertido en un guerrero marcial de 8 estrellas en solo 2 noches, que cómo era eso posible, diciendo que aunque comiera píldora de 9º nivel todos los días, no habría progresado tanto, pero el protagonista terminó sacándolo de allí, diciendo que si eso era todo lo que tenía que decir, debía dejarlo seguir cultivando, pero el abuelo le pedía que esperase, contando que después de aquel incidente con los 3 eruditos virtuosos, todos esos estudiantes regresaron a su ciudad natal o se volvieron locos, y Jiarenyi estaba furioso, después de enterarse de eso, escupió sangre y le dio fiebre, que se lo llevaron en una camilla, tras lo que terminó convocando a los profesores de la Academia Imperial. Que todos estaban reunidos en la corte imperial, esperando que la familia Li les dé una explicación, comentando que los había visto en la corte y escapó rápidamente, y había escuchado que esa gente aún estaba en la corte imperial, custodiándola. Y que no descansarían hasta que estos vayan, a lo que el protagonista le pregunta que si acaso un grupo de eruditos está bloqueando su camino, le pregunta a su abuelo, de que tenía miedo, diciendo que solamente debe eliminarlos a todos. Pero el abuelo dice que si fuesen funcionarios ordinarios, los hubiese eliminado sin pensarlo, pero Jiarenyi es descendiente de un santo, y representa a todos los eruditos del mundo, y si lo elimina, todo el mundo hablará mal de su familia, a donde quiera que vayan. A lo que el prota termina diciéndole a su abuelo que le da demasiada importancia a los pensamientos de la gente común, que ellos solamente tienen que seguir el camino marcial, que la fuerza lo era todo. De que habría que tener miedo, diciendo que, a sus ojos, qué diferencia había entre la retórica que utilizan los emperadores para engañar al pueblo en general y la basura. Que cuando estos desafíen a los cielos, y jueguen entre las nubes, ¿quién en el mundo se atrevería a hablar mal de ellos? Estas palabras dejan temblando al abuelo del protagonista, debido a que no esperaba que el protagonista tuviese tan altas expectativas o promesas para hacer en el futuro, a lo que el protagonista termina diciéndole que su generación tomaría los cielos, que había dominado el campo de batalla sin miedo durante muchos años. Que porque de repente tenía miedo a unos simples eruditos, que si acaso no era tonto, con lo cual su abuelo pensaba que aquellas palabras de su nieto sonaban como un trueno, y le habían aclarado la mente, pensando que el camino marcial se había abierto de repente ante él, que como podía acobardarse por miedo, diciéndose a sí mismo, que solamente avanzando y arrasando con todo lo que se interponga en su camino, sería un verdadero artista marcial, y sacándolo de sus pensamientos, el protagonista le termina diciendo que ese día, él acabaría con las hormigas, y quería ver quién se atreve a detenerle, a lo que unas horas más tarde vemos como estos dos se encontraban cabalgando hacia la corte imperial, preguntándose el abuelo del prota, que cómo era posible, que la sed de sangre del protagonista era tan fuerte, diciendo que era como si estuviese eliminando a innumerables seres vivos, como si estuviese manchado por el karma de los muertos, que incluso él, un rey marcial, tiene algo de miedo frente al protagonista, que una vez que se convirtió en un rey marcial, se sintió satisfecho, y pensó que había alcanzado su punto máximo, pero mirando al protagonista, percibía el aura de un sabio viniendo de su nieto, pensando que al parecer su visión era demasiado estrecha, y sus logros en el camino marcial fueron solamente el comienzo,
Y una vez que el asunto de Qin Yue se haya resuelto, éste se apartaría completamente de todo y dedicaría su vida a cultivar. Y cuando estos dos se encontraban a punto de llegar al palacio, un guardia terminó deteniéndolos, diciendo que nadie podía actuar presuntuosamente y debían bajar de aquel caballo, que sea lo que sea, debían bajarse del caballo y proceder a pie, o informaría a su majestad, pero el protagonista acercándose a estos guardias, termina diciendo que no tenía tiempo, que, si no se quitan, no tendría piedad. Los guardias preguntaban al prota, que cómo se atreve, diciendo que si no se bajaba ahora, entonces estaría cortejando la muerte, pero en un pestañeo, el protagonista terminó desapareciendo a estos guardias del Estado, a lo que su abuelo bastante sorprendido, dice que con darles una lección habría bastado, que porque los eliminan, pero el protagonista bastante serio, le responde que él había ido a ese lugar, a eliminar gente y no a ser misericordioso, y mientras se acercaba a las puertas de la corte, el prota termina gritando que él, el hijo del general Fei Long, Li Chanfeng, habían ido allí, a informar a su majestad de un asunto de suma importancia, a lo que vemos a todo el mundo dentro de aquel palacio, los cuales se encontraban escuchando los gritos del prota, a lo que alguien termina diciendo, que éste era arrogante, que cómo se atreve a entrar al palacio del emperador y matar a los guardias, diciendo el abuelo del prota, que ese asunto era extremadamente importante, diciendo que no tenían tiempo que perder, y todos debían largarse, y cuando el protagonista tenía en mente pasar entre los guardias alguien termina interrumpiéndolo, diciendo que es bastante arrogante, se trataba de Jin Fei Bai, el cual era comandante de los guardias del palacio, este decía que el palacio imperial era sagrado, que cómo se atreve un mocoso arrogante a correr salvajemente por allí, e inmediatamente le lanza un ataque al protagonista, aquel ataque termina impactando en la montura del prota, provocando que aquel caballo terminase siendo eliminado, a lo que el prota decía que este era un señor marcial de 8 estrellas, del reino de los 4 cuadrantes, pensando que ese debería ser la persona más fuerte de todos los guardianes del palacio, pero vemos que su abuelo rápidamente salta a enfrentarlo, eliminando fácilmente a aquel comandante, y mientras éste descendía, estos fueron rápidamente rodeados por todos los guardianes del palacio, los cuales pensaban que el duque Li Chungyang acababa de eliminar al comandante Jing, quien se veía como un dios para ellos, como si fuera basura, a lo que con una mirada aterradora termina diciéndole a estos guardias del palacio que tenían información militar urgente que informar y quien lo bloquee, perdería la vida. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión, espero que el video haya sido de su agrado, no olviden de regalarme un like de ser así y recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.